¿Qué tal? Hola con todos. Continuando con nuestros temas de zoología general y ya ahondando un poco en la parte de taxonomía, vamos a hablar particularmente del primer nivel o el nivel más alto eh, de la clasificación taxonómica, que en este caso sería el dominio, que es relativamente nuevo. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Sean todos bienvenidos. Como siempre, un mensaje antes de iniciar. eh, una teoría de Albert Einstein respecto a las abejas. Bueno, ya habíamos hablado antes sobre la taxonomía, quién fue básicamente el padre de la taxonomía, tanto en plantas como en animales. Y nosotros, obviamente, por la materia nos vamos a enfocar más que nada en los animales. Pero haciendo un recuento de, de cómo fue o de cómo se inició el tema de taxonomía, bueno, vamos a hablar del sueco Carl von Linneo, conocido también como Carlos Linneo, eh, y de su deseo, de su amor por la naturaleza y más que nada por las plantas. Pero aún así terminó desarrollando toda una práctica de clasificación en animales también. En un principio, siendo joven, estudió medicina, estuvo en varias universidades estudiando esta carrera. En una de ellas se enfocó más en la parte de botánica, ya que en ese entonces era indispensable esa materia en la carrera de medicina, ya que debían dar algunas recetas, algunos tratamientos utilizando plantas. Y bueno, él básicamente aprovechó esto y se enfocó más en la parte de botánica. Debido a este gusto que tenía por las plantas, por el desarrollo y por la investigación, de hecho, realizó expediciones botánicas y etnográficas durante sus estudios universitarios y aún después de ellos. No solamente los realizó, sino que también organizó algunos de estos viajes, en donde no solamente iba él, sino que enviaba a algunos de sus estudiantes de la universidad. En 1735 publica la clasificación de los seres vivos a través de un panfleto, de un documento, conocido como Sistema Naturae, que después, bueno, se fue ampliando, empezó a tener volúmenes, ya no solamente libros, sino volúmenes, y asimismo se fue actualizando, fue haciendo algunos cambios en lo que él mismo había propuesto en un principio. Continuando con Linneo, básicamente ejerció la medicina, ejerció la carrera que estudió, fue maestro universitario en la Universidad de Uppsala, donde fue maestro también, restauró el jardín botánico. Obviamente seguía enfocado en su deseo por la naturaleza, por las plantas. Y aquí, en este jardín botánico restaurado, utilizó mucho su sistema de clasificación, el que él estaba desarrollando. Como había dicho antes, envió a muchos de sus estudiantes en viajes alrededor del mundo. Él organizó muchas o varias expediciones. En algunas de ellas, bueno, fallecieron también estos estudiantes, pero muchos de ellos le llevaron mucha información. Le llevaron muestras de plantas, intentó incluso reproducir algunas de ellas en las condiciones de Suecia, pero obviamente plantas tropicales en condiciones muy frías no pudieron desarrollarse, otras en cambio sí las pudo desarrollar. En un inicio, habíamos mencionado, se hizo una primera publicación de su documento que luego se convirtió no solamente en un libro, sino que este libro tenía varios volúmenes y además varias ediciones. Con el tiempo compró una hacienda acá mismo en Uppsala. eh, Dentro de la hacienda hizo un pequeño museo donde tenía sus colecciones botánicas, obviamente. Y por allá en 1778 falleció. Pero nos dejó básicamente el orden o los niveles de una clasificación taxonómica, no solamente de plantas, sino también de animales. Entonces, relacionado a esto, vemos que en un inicio la taxonomía o la clasificación taxonómica
solamente se daba, o Carlos Linneo lo hacía, por las características de los órganos reproductores de las plantas. Es decir, si eran flores masculinas, femeninas y qué características presentaban. Pero él mismo aceptó que esta era básicamente una clasificación artificial, que no era una clasificación muy idónea o muy cercana a la naturaleza. Sin embargo, ayudaba a poder identificar y clasificar plantas eh, sin, sin que esto genere mucha confusión. En un inicio se usaba solamente el término género y después se empezaron a agrupar dentro de los géneros los animales por ser marinos, por ser terrestres, por ser domésticos. Pero nuevamente Linneo no estuvo muy de acuerdo y se dio cuenta que podía usar otro tipo de clasificación. Entonces ahí se ideó los niveles de clasificación por taxones y en este caso permitió, por ejemplo, que dentro del reino Animalia estuviera la clase Vertebrata y dentro de la clase Vertebrata el orden de los primates. Y así se hacía una mejor clasificación, en este caso de los animales, obviamente, pero era un poco más fácil de entender y interpretar. Por otro lado, con el tiempo, también creó el sistema binomial, básicamente de género y especie, lo que conocemos como nombre científico. Esto con intención de facilitar más aún la identificación de plantas y animales. Esta clasificación se la ideó desde un inicio bajo términos en latín que fueran propios de cada especie o de cada planta o de cada animal para evitar que hubiese confusiones en términos generales, a nivel mundial, digámoslo así. Esto facilitaba que en cualquier parte del globo que se estuviera mencionando alguna especie en particular, quisieran crear o cambiar el nombre de la especie. Ya con la clasificación que él hizo, con los pasos que él dejó, con la metodología que él ideó, se facilitaba esto y obviamente era más probable, más fácil de poder clasificar y entender estos niveles de clasificaciones que se usaban y que aún ahora se usan. Bueno, con el tiempo apareció ya no solamente el tema de los reinos o la clasificación de los reinos en adelante, sino que por allá de 1977, Carl Woese de Estados Unidos, un microbiólogo estadounidense, obviamente ya existen los microscopios, ya trabajaban mucho en este sentido, eh, propuso hacer una nueva categoría superior al reino llamada dominio. ¿Con qué intención de poder agrupar de otra forma a todos los seres vivos? ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Por qué hizo la propuesta? Porque en las investigaciones que él realizaba, encontró que basado en el ARN ribosomal de las diferentes especies, o en este caso de los diferentes microorganismos que él analizaba, encontraba diferencias. Antes solamente clasificábamos a los reinos o a las especies debido a la forma de su célula en procariotas y eucariotas. Vimos que las procariotas eran básicamente las que no tenían una estructura eh, celular compleja, no tenían un núcleo, y en el caso de las eucariotas sí lo tenían. Y de hecho las eucariotas podían tener una conformación o una agrupación de células llegando a producir ya seres vivos más grandes, incluso que se pueden visualizar a simple vista, como en el caso de las plantas y los animales. Pero en el caso de los organismos microscópicos, tenían, Carl Gauss descubrió que habían diferencias entre ellos. Lo que antes solamente se conocían como bacterias, eh, él lo clasificó, lo segmentó en arqueas y bacterias. ¿Por qué?
porque encontró que entre ellas dos habían algunas diferencias. Es así como se crean los tres linajes evolutivos que se conocen actualmente, que son la arquea, la bacteria y la eucaria. Se estima que todas ellas tuvieron un progenitor en común, obviamente. De ahí fueron evolucionando en estos tres linajes y es lo que ahora se conoce como el dominio. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, básicamente el tipo de célula, los compuestos de la membrana y la estructura del ADN, del ARN. Ya lo vamos a ver más adelante en el caso de las arqueas y bacterias. Quedando así entonces el árbol genealógico básicamente de los linajes evolutivos y obviamente de ahí en adelante hay un montón de otras clasificaciones. Cada una de ellas tiene su propia clasificación en género, especie, filos, familias, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver solamente la parte de dominio. Dominio, en el caso de las eucariotas, bueno, ya lo habíamos dicho, son las células con núcleo y las que terminan formando plantas, animales, seres humanos, hongos. Y en el caso de las bacterias y arqueas, son solamente unicelulares, es decir, son organismos microscópicos, nada más. Morfológicamente son sencillos, no tienen una composición o una estructura muy complicada, muy compleja, pero entre ellos hay mucha variedad metabólica y tienen una diferente dependencia nutricional. Eh, Vamos a ver entonces cuáles son estas diferencias. Diferencias entre arqueas y bacterias. Bueno, una de las primeras o de las más sencillas de descubrir o de ver es la formación de la membrana celular. No vamos a ahondar mucho en qué tipo de formación tienen porque obviamente no vamos a llegar hasta tan al fondo, pero el conocimiento general es lo que vamos a ver acá. Y básicamente sabemos que la membrana celular está formada por diferentes fosfolípidos en las arqueas que en las bacterias. O sea, tienen una membrana celular ambas, pero los fosfolípidos que forman estas membranas son diferentes. Por otro lado, las arqueas y las bacterias están presentes en ámbitos muy extensos, casi que en cualquier parte pueden estar. Pero las arqueas, por lo general o mayormente, están presentes en ambientes extremos, versus las bacterias que en ambientes extremos no suelen aparecer. Por otro lado, tenemos que las arqueas tienen metanogénesis y las bacterias no. Es decir, que las arqueas producen metano y las bacterias no lo producen. Otra diferencia es que las arqueas no son patógenas, no tienen organismos patógenos en su, en su caracterización. Sin embargo, las bacterias sí. Las bacterias pueden tener organismos patógenos que obviamente pueden causar algún tipo de enfermedad. No todas las bacterias son patogénicas, pero sí hay algunas que lo son. Por otro lado, las arqueas no forman esporas. Las bacterias no todas, pero sí hay algunas que forman esporas. Y por último, la conformación de la pared celular de las arqueas no tiene eh, peptidoglicano y las bacterias sí lo tienen. Entonces, vemos básicamente unas 6 diferencias, las más significativas. Es posible y de hecho hay algunas otras diferencias, por ejemplo, qué tipo de nutrición tienen las arqueas versus las bacterias, pero como decía, no vamos a ahondar mucho en el tema. Básicamente son eh, el conocimiento general del por qué se creó este nuevo nivel que es el dominio y básicamente fue por la diferencia que se encontró entre las arqueas y las bacterias. De hecho, si no se encontraran estas diferencias, siguiéramos haciendo una clasificación de reino en adelante, básicamente basados en eucariotas y procariotas. Con esto entonces dejamos más claro el tema de dominio, cómo se originó y el por qué. Muchas gracias. Estamos atentos a sus comentarios.